¿Cómo te das cuenta si estás llevando un estilo de vida nueva desde que eres cristiano? Es decir, porque eres cristiano, ahora tienes una mejor calidad de vida. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 6 que nosotros morimos al pecado, que fuimos bautizados para unirnos en Cristo Jesús. Todo esto para tener una vida nueva. Y la palabra vida nueva es una mejor calidad de vida. ¿Te has preguntado si tienes actitudes diferentes antes de ahora que eres cristiano? ¿Te has preguntado si en verdad estás muerto al pecado o si estás moribundo? La siguiente enseñanza te dará la respuesta que estás esperando a estas preguntas. No te la quieres perder. Que Dios te bendiga. Soy Rigo Cruz, pastor de Cazadores. Y también me enseña por medio de las películas. Y me daba cuenta de que en esta película, y casi en la mayoría de ellas, te vas a acordar, la mayoría de ellas, cuando al malo están a punto de matarlo, siempre sobrevive. Hubo una explosión en esta película y yo estaba feliz, por fin mataron al malo. Y al final de la película, no les voy a decir cuál es la película para que la vayan a ver o la investiguen. Al final de la película sale en medio de una bomba y comienza a sonreír. ¿Sabes qué? No estaba muerto ni andaba de parranda. Salió con unas heridas nada más. En esta película que estaba viendo, a una persona le dieron un balazo y se desmayó. Y esa persona era la buena de la película. Y cuando le dieron el balazo, yo me puse triste y dije, no puede ser. A todos los buenos siempre nos pasa algo mal. Dije, no puede ser, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que haya muerto esta persona? Si era el héroe de la película, si era el bueno de la película, ¿cómo es posible que un balazo lo hizo que se muriera? Y de repente abre el ojo y se levanta y comienza a matar a los demás. No estaba muerto, estaba moribundo nada más. Y en muchas de las ocasiones hay personas que muestran o aparentan estar muertos, pero en verdad no lo están. Están moribundos, es decir, medio muertos. Hoy el tema que te quiero compartir basado en la palabra de Dios se llama así: muertos o moribundos al pecado. Muertos o moribundos al pecado. Es decir, que la Biblia nos enseña que tú y yo debemos estar muertos al pecado, pero algunos estamos moribundos. Di conmigo, ouch. Estuve encerrado toda la semana, tengo ganas de platicar en esta mañana, así de que hoy se va a poner bueno, pónganse cómodos. Y sabes de que muchos de nosotros estamos moribundos al pecado. Es decir, nos pega, pero nos levantamos. Es decir, no hemos muerto completamente al pecado. Y algo que me llama mucho la atención de que he leído, he escuchado, es que se dice que el cristianismo, nosotros, o lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, lo hemos devaluado. Y estaba hablando con una persona en esta semana, estuvimos hablando por teléfono y me estaba comentando, pero ¿cómo que te hiciste cristiano? ¿Cómo que te hiciste pastor? Y me recordó todo mi pasado. Pero si tú y yo hacíamos esto, pero si tú y yo hablábamos de esto, pero si tú y yo lo hacemos, y digo, sí, ¿sabes qué? La verdad es que sí, pero algo entendí, que Jesucristo es el camino al cielo. Pero algo entendí, que Jesucristo te va a llevar a la eternidad. Y me dijo, no, pero es que hay muchas personas. Y comenzó a decirme de las muchas personas. Dije, mira, sí, habemos quienes quizás no hemos dado un buen mensaje cristiano. Habemos quienes quizás en esta vida no hemos sabido mostrar el amor de Dios. Pero también debe haber personas que lo están haciendo bien. Recuerda que hay billetes de $20 falsos, pero no todos son falsos. Y también algunas personas quizás no hemos sabido cómo compartir o cómo mostrar el amor de Jesús. O quizás algunas personas realmente no hemos crecido y hemos nacido de nuevo y estamos medio moribundos. La Biblia me dice algo en el libro de Efesios, Efesios capítulo 2, versículo 9. Dice que nosotros somos salvos por gracia. Porque por gracia ustedes son salvos. Lo que está diciendo es lo siguiente: Jesucristo, si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, si tú crees que Jesucristo vino a esta tierra, si tú crees que Jesucristo vivió una vida santa, si tú crees que Jesucristo murió
por tus pecados, si tú crees que Jesucristo resucitó al tercer día, si tú crees que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, si tú crees que Jesucristo va a venir algún día por su iglesia, si tú crees que necesitas un Salvador y ese Salvador es Cristo Jesús, por gracia eres salvo. Es decir, por gracia de Dios vas a entrar al cielo. ¿Qué es la gracia? Es decir, no tienes que hacer otra cosa para entrar al cielo más que tener a Jesús como Señor y Salvador en tu vida. Ahora, para algunos de nosotros es difícil entender, ay, pero si hay tanta gente mala, bueno, pero si hay tanta gente buena, no necesitas hacer nada más que tener a Jesús como Señor y Salvador. Ahora, algunos que hemos decidido aceptar a Jesús como Señor y Salvador, quizás no hemos entendido la gracia. Y la gracia se ha vuelto una desgracia. ¿Qué es la gracia? Cuando Pablo está hablando de que en Efesios dice, porque por gracia son salvos. Cuando está diciendo de que tú por gracia eres salvo, lo que está hablando la palabra gracia significa que son bondades, por la bondad de Dios, tú eres salvo. Significa que es un favor de Dios, por el favor de Dios, tú eres salvo. Y la gracia es un favor no merecido. Esa es la gracia. Tú y yo que creemos en Jesús, no merecíamos ir al cielo, pero por gracia vamos a entrar ahí. La gracia es lo siguiente. La gracia es la mano de Dios desde el cielo extendiéndose a la tierra. Esa es la gracia de Dios. Dios desde el cielo ha extendido su mano. Esa es la gracia. Ahora, nosotros tenemos fe en Dios y la fe se demuestra en que tú y yo hemos extendido nuestra mano hacia el cielo. Esa es la fe. La gracia es Dios extendiendo su mano hacia la tierra y la fe es todos nosotros, los que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, extendiendo nuestra mano al cielo. Entonces se une la gracia con la fe y por eso vas a ser salvo. Y por eso es que tú vas a entrar al cielo. Pero ¿qué pasa entonces? Decimos, bueno, pues no tengo que hacer nada para entrar al cielo. Entonces, ¿puedo hacer todo lo que yo quiera? Pues la Biblia dice, el pastor lo enseñó, que solamente por gracia voy a entrar al cielo, que no tengo que hacer nada. Entonces, ¿puedo hacer lo que yo quiera? Entonces, ¿puedo vivir como yo quiera? ¿Puedo hacer lo que yo quiera? Al fin y al cabo, que la gracia de Dios me cubre. Te das cuenta que cuando tú en tu trabajo tienes un jefe que te trata bien, tienes una persona, un supervisor que te trata bien y que le dices, no voy a ir mañana. Y tú dices, no te preocupes, tómate el día. Es re buena, y decimos es re buena gente. Y cuando nosotros usamos la palabra re antes de algo, significa que es doblemente bueno, ¿verdad? Está re feo, es decir, está más feo que el feo, ¿verdad? Pero cuando decimos re bueno, estamos diciendo, hombre, es más buena gente que nadie. Y luego al siguiente día llegas a trabajar y le dices, me voy a ir temprano. Y tu jefe o tu supervisor te dice, está bien, no te preocupes. Y tú hablas con los demás y no, hombre, mi jefe no me dice nada. Mi patrón no me dice nada. Fíjate, es más, ¿quieres ver? Le voy a decir que no voy a ir mañana y no me va a decir nada. Y le hablas, ahí sabes que no voy a poder ir mañana. Y le avientas la mentiriña, ¿verdad? Y ya con eso le dices, no me siento bien. Pero llega el momento en que tu jefe, tu supervisor te dice, una falta más, una llegada tarde más y ya no tienes trabajo. Uy, y nos enojamos. Uy, ¿qué se cree? Ya se le subió. ¿Sabes qué hicimos de esa gracia? Una desgracia. Abusamos de la gracia. Porque es buena gente. En casa adobes no. Pero cuántas mujeres, ¿verdad? Fuera de los que no están aquí, que me ven en internet, abusan de su esposo que es bien buena gente. Ay, es que mi marido es bien buena gente. Mira, no le hago lonche y no me dice nada. Mira, no le lavo y no dice nada. Ira, y es el ira, ¿verdad? Ira, le voy a decir que me lleve a cenar y me va a llevar. Ay, es re buena gente. Pero cuando el marido por ahí dice, no, ¿cómo has cambiado? ¿Verdad que sí? Los hijos también con los papás.
Mientras el papá te dice, oye, por favor limpia tu cuarto o llega temprano. Y no llegas temprano y tu papá, ay, ¿cuántas veces te tengo que decir? Ay, ya no te enojes, mami, o no te enojes, papi. Ah, está bien. Ay, mi papi y mi mami es re buena gente. Usamos nuevamente es re buena gente. Ellos son buena gente porque tienen la gracia. Pero cuando ya se cansa, entonces ya tú te molestas. Ay, no sé qué le pasa a mi papá, mira, anda de mal humor. Ay, mira, a mi mamá, ahora ya es bien enojona. No sé qué le pasa. No es bien enojona, siempre ha sido buena gente. Nada más que se cansa, se les pasó. Nada más que ya se cansó de la gracia, de la gracia. ¿Sabes de que hay gente religiosa en el cual le tiene miedo a Dios? Y le tiene miedo a Dios, que por eso tienen que leer la Biblia todos los días, que por eso se tienen que portar bien todos los días, que por eso tienen que venir a la iglesia cada vez que hay reunión, porque le tienen miedo a Dios. Porque ven a un Dios enojón, castigador y que es bien malo. Te portaste mal. Es más, a los que se resbalaron en el hielo en estos días, Dios los castigó. Y es lo que decíamos, o es lo que mucha gente dice, Dios te castigó. Si tu hijo o tu hermana o tu papá o tu mamá, alguien no hace algo que tú querías y te molestó y le pasa algo, mira, Dios lo castigó. Dios lo castigó. Por eso mucha gente se esfuerza con un temor a no pecar. ¿Qué es pecado? Pecado es todo aquello que no agrada a Dios. Pecado es todo aquello que ofende a Dios. Y ¿sabes qué? Muchos de nosotros hemos visto a un Dios lleno de gracia. Acabo que no se va a enojar Dios. Puedes decir una mentira. Dios sabe que me cuesta trabajo. Puedes insultar a los demás y dices, bueno, pues Dios sabe cómo soy yo. Dios no se va a enojar conmigo. Puedes tú dejar de tener una relación personal con Dios. Puedes tú tener malos pensamientos. Puedes tener malos deseos. Y decimos, Dios sabe y Dios es bueno. Dios no se va a enojar. Dios es un Dios de gracia. ¿Y sabes qué es lo que estamos haciendo? Nosotros estamos abusando de la gracia de Dios. Y cuando abusamos de la gracia de Dios, debemos de pensar que sí hemos nacido de nuevo. Porque una cosa es se me chispoteó, ¿verdad? Porque a todos en esta tierra se nos va a chispotear pecar. Pero otra es ya vivir pecando, vivir en el pecado. Y Pablo, el escritor de Efesios, dice lo siguiente, porque por gracia sois salvos. Pablo, la persona en el libro de Hechos, escriben a Pablo como la persona que mataba a los cristianos. Pablo en el capítulo 9 de Hechos dice, yo traía cartas para matar a los cristianos y respiraba amenazas de muerte. ¿Te puedes imaginar? ¿Te has visto enojado alguna vez? Nos vemos feos cuando estamos enojados. La nariz por alguna razón siempre se nos abre más, los ojos como que se nos cierran o se nos abren, no sé. Nuestra cara se desfigura y es muy notorio que estamos enojados. Pero ¿te puedes imaginar que estás respirando amenazas de muerte? ¿Te puedes imaginar cómo estaba Pablo? Pero Pablo, quien mataba a los cristianos, quien se burlaba de ellos, quien los quería desaparecer de la tierra, después dice, por gracia sois salvos. Es decir, Pablo en el capítulo 22 de Hechos comienza a decir, déjame te digo algo, si para entrar al cielo se necesitan requisitos, yo Pablo era el primero en cumplirlos. Yo sé la Biblia, yo sé la ley, es lo que decía. Yo cumplo todo al pie del cañón. Yo quería matar a todos los cristianos. Yo, Pablo, hacía todo lo necesario para entrar al cielo. Pero me di cuenta de algo, dice Pablo. No se necesitan sacrificios para entrar al cielo. Se necesita tener a Cristo como Señor y Salvador para entrar al cielo. Porque por gracia son salvos. ¡Wow! Ahora el mismo Pablo nos va a dar un discurso y vamos a ver algunas cosas en el libro de Romanos, capítulo 6. Abre conmigo por favor tu Biblia en el libro de Romanos, capítulo 6. Di conmigo, esto se está poniendo bueno. Pero dilo fuerte, esto se está poniendo bueno. Y Pablo nos va a hacer y nos va a enfrentar con algunas preguntas que te van a mostrar a ti si estás muerto al pecado o si estás moribundo.
Y en el capítulo 6, Pablo está hablando, en el capítulo 5 de Romanos, Pablo está hablando y dice, pero ¿sabes qué? Cuando hubo mucha maldad, cuando el diablo estuvo haciendo muchas cosas malas, vino Jesús. Y Jesús vino a librarnos del pecado. Y Pablo nos está diciendo en esta carta, en el Romanos 5, dice, pero ¿qué crees? Cuando hubo mucha maldad, sobreabundó la gracia. Es decir, mientras más maldad había, más gracia de Dios se mostraba. Es decir, mientras más necesidad de Dios hay en esta tierra, más se muestra. Entonces nosotros con un cerebro como los romanos podíamos preguntar y pensar, entonces podemos vivir mal para que Dios se muestre más. Entonces podemos pecar para que haya más gracia de Dios. Entonces, mientras más peco, más gracia de Dios, más favor de Dios hay. Y Pablo nos va a mostrar en el libro de Romanos, capítulo 6, dice de la siguiente manera. Dijo, ¿qué concluiremos? Hace una pregunta. ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. De ninguna manera. Pablo les está diciendo en el capítulo 5, dice, ¿qué crees? Que mientras más pecado había, más amor de Dios se manifestaba. Y Pablo le dice a los romanos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ok, si tú pecas más, Dios te va a mostrar más su amor. Mientras más peques, Dios te va a mostrar más su amor. Y dice Pablo, entonces, vamos a persistir en el pecado. Ojo, que aquí como cuando vas a firmar un contrato, tienes que leer bien. Y dice, vamos a continuar, vamos a persistir en el pecado para que la gracia de Dios abunde. No dice, vamos a pecar para que la gracia de Dios abunde. Dice, vamos a persistir, vamos a seguir viviendo en pecado, vamos a continuar conscientes, haciendo las cosas negativas delante de Dios. Y dice algo, de ninguna manera. De ninguna manera. Así de que no nos confundamos en que porque por gracia somos salvos, por gracia vamos a entrar al cielo, que podemos hacer lo que querramos, porque entonces la gracia se vuelve desgracia. Y Pablo, la primera cosa que aprendemos es los cristianos no necesitamos pecar para ver la gracia de Dios. Los cristianos no necesitamos pecar para ver la gracia de Dios. Algo bien importante que el apóstol Pablo les hace de la siguiente manera, en el siguiente párrafo, les está diciendo, entonces vamos a tomar una decisión, vamos a concluir con algo. ¿Persistiremos en el pecado? Y dijo, de ninguna manera, de ninguna manera. Lo que está diciendo Pablo es, no, por ningún motivo. Lo que está diciendo Pablo es por ninguna razón. Pablo lo que está diciendo, los cristianos no podemos estar pecando más para ver la gracia de Dios. Pablo lo que está diciendo es lo siguiente, de ninguna manera. Porque tu papá no se enoja porque llegas tarde a casa, entonces debes de llegar tarde constantemente. No. Porque tu esposo no te dice nada por cuanto tú haces lo que quieres y no pones atención a la casa. ¿Puedes hacer lo que quieras? De ninguna manera. Porque tu esposa no te pide que la ames. Porque tu esposa no te exige que le des cariño. Entonces vas a vivir de esa manera. De ninguna manera. De ninguna manera. No hagas de la gracia la desgracia. Tampoco en la vida cristiana podemos estar constantemente pecando para que Cristo se manifieste. Algo bien importante que Pablo nos enseña en este pasaje es lo siguiente. La gracia de Dios no es una excusa, no es un pretexto para que sigamos viviendo en pecado. Dios no nos dio su gracia para que tú y yo constantemente estemos pecando, para que tú y yo constantemente estemos viviendo en ese pecado. Acabo que Dios me perdona. Ya sé que soy malo, pero Dios me ama de todas maneras. Sí, Dios te ama. Pero hoy vamos a ver si estás muerto al pecado o si estás moribundo al pecado. Y continúa el apóstol diciendo, de ninguna manera, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Nosotros, versículo 3, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo,
En realidad fuimos bautizados para participar en su muerte. La segunda cosa que el apóstol nos enseña es lo siguiente: los cristianos morimos al pecado. Los cristianos morimos al pecado. Y bien interesante, porque cuando habla dice que pues concluiremos, vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? En el pasado, ojo, voy a hablar quizás de una situación en el pasado en tu vida y quizás en mi vida. ¿Alguna persona te trató mal? ¿Alguna persona te hizo un daño y dijiste, ya está muerto para mí? En el pasado, o ya no. Alguien diga, ouch. En el pasado, una persona tú dices, ¿sabes qué? Ya no existes para mí. ¿Has visto esas novelas donde el esposo y le dice o al hijo, me desobedeciste, estás muerto para mí? Tum, tum, tum. ¿Verdad? ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Ya no existes. Ya no existes. Olvida, a lo mejor por ahí tú fuiste ese papá en el pasado. Di conmigo, en el pasado. Que le dijiste a tu hijo, olvídate de que tienes esposa. A tu hijo, no, mamá. A tu esposo, esposa. Es la nieve, es la nieve. Ha sido el encierro, hermano. Ha llegado el punto que tú escuchaste a alguien que le dijo a su hijo, a su hija, olvídate que tienes papá. Ya no tienes padre, o ya no tienes mamá, o ya no tienes esposo o esposa. Lo que le está diciendo, estás muerto para mí. ¿Sabes que los cristianos, nosotros como cristianos hemos muerto al pecado? Pero algo interesante, cuando está hablando de que no sabes, o sea, no puedes seguir viviendo en pecado, porque estás muerto para el pecado. ¿Cómo es posible que tú vivías en una casa? Esa casa era donde hiciste buenas memorias. En esa casa donde la pasaste muy bien. En esa casa donde viviste muchos años. Después optaste por venderla o por cambiarte. Te fuiste de ciudad, te fuiste de casa, te fuiste de colonia. Esa casa ya no es tuya, la vendiste. Ya se acabó, ya no es tuya. Y que tú quieras regresar y usar la misma llave para abrir la puerta porque era tu casa. ¿Sabes lo que te va a decir esa casa si tú intentas pensando que la casa hablara? Es la nieve, acuérdate. Te va a decir, ¿no sabes que me vendiste? ¿No sabes que te fuiste de mí? ¿No sabes que ya no tienes autoridad sobre mi vida? Ya no puedes ir a esa casa, porque para esa casa estás muerto y esa casa para ti ya no existe. Y la Biblia le dice Pablo, ¿no sabes que morimos al pecado? ¿Cómo queremos vivir constantemente en pecado si acuérdate que has muerto en él? Y lo interesante que está diciendo, cuando está diciendo que morimos al pecado, dice que morimos al pecado, es decir, somos libres de él. ¿Has tenido alguna deuda? No levantes la mano, no digas amén, digas ouch. Pero has tenido una deuda económica y estás como, oh, y veías a la persona y la veías con, oh, es que sé que le debo. Y veías a la persona y, oh, en México se acostumbraba que llegaba el cobrador y tocaba la puerta y ¿quién es? ¿Verdad? El abonero. ¿Verdad? Y pues en el pasado mandábamos a los hijos, dile que no estoy. Dile que fue o no estoy. ¿Verdad? Tenías una deuda y te sientes esclavo o te sentías esclavo de esa persona o con esa gente. Oye, es que estoy atado. Es que estoy amarrado. Compras un carro y dices, no hombre, ahora sí, te amarraste ahí, no sé por cuántos años. Compras tu casa y dices, estoy amarrado, soy esclavo de esa casa. Pero Pablo dice, ¿sabes qué? Cuando tú aceptaste a Cristo Jesús, primero, no necesitas pecar para ver la gracia de Dios. Segundo, ¿no sabes que los cristianos estamos muertos al pecado? Y lo que está diciendo es, tú puedes ver plenamente al pecado a los ojos y decirle, yo no te debo nada. Yo ya no te pertenezco a ti. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice el libro de Romanos. Pero también dice que la paga del pecado es muerte.
pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, todos nosotros éramos esclavos del pecado, por eso pecábamos. Éramos como un pez en el agua. ¿Qué hace un pez en el agua? Nada. Eso es lo que hace, nada. Nosotros, antes de tener a Jesús en nuestro corazón, esclavos del pecado éramos. Y ¿sabes qué? Te dedicas a pecar y lo haces abiertamente. Lo hacías sin que te sintieras mal. No te dabas cuenta que estabas ofendiendo, que estabas causando dolor a Dios y a los demás. Pero dice, pero ¿sabes qué? Pecaste. Es decir, ya no le debes nada. Este es el último pago del carro que doy. Este es el último pago de la casa que doy porque ya quedé libre de esa deuda. Ahora sí puedo ver a esa persona a los ojos porque ya le pagué su dinero. Ya no tengo nada que me ate ahí. Cuando aceptaste a Cristo y moriste al pecado, lo que hiciste es lo siguiente: pecado, tú ya no me debes nada, yo no te debo nada, yo ya no soy esclavo de ti. Por lo tanto, no tenemos nada en común. Ojo, dice que morimos al pecado, pero no significa que el pecado ya se extinguió. El pecado va a seguir estando ahí. El pecado, ¿qué es pecado? Todo aquello que ofende a Dios, todo aquello que tú sabes que está mal y que ofende a Dios y lo haces. Eso es pecado. Y ese pecado va a estar viniendo todavía a buscarte. Todavía sabe dónde vives, sabe tu correo electrónico y está viendo tu página de Facebook todo el tiempo. Así trabaja el pecado. Pero tú y yo morimos a él. Interesante que lo que está hablando Pablo es, dice, ¿no sabes que tú y yo morimos al pecado? Y algo que usa cuando habla la palabra morir, me gusta mucho porque dice, cuando tú moriste, en la mente del autor, cuando dice, ¿no sabes que estamos muertos al pecado? Cuando habla de morir, el autor está escribiendo lo siguiente, en su mente está esto: cuando tú moriste, comenzaste a ser salvo para Dios. Eso es lo que significa en ese párrafo la palabra morir. Cuando el autor escribe y dice, ¿no sabes que estamos muertos al pecado? Cuando está hablando de la palabra muerto, está hablando de un final de algo, pero principio del otro. Es decir, cuando tú te diste cuenta que necesitabas a Jesús, en ese momento moriste al pecado. En ese momento te quitaste toda la deuda del pecado. En ese momento eres libre del pecado, pero comienzas a vivir por salvación. La salvación por gracia. Por gracia. Y algo interesante que le está diciendo es, en ese momento tú fuiste apartado. Cuando hablamos de la palabra muerte, ya sea muerte física o muerte espiritual, estamos hablando de la palabra separación. Cuando tú te mueres, cuando yo me muero, mi alma se va a separar de mi cuerpo. Por eso es que el cuerpo no tiene vida. Cuando está hablando que fuimos muertos al pecado, está diciendo que estamos separados de él. Y ojo, que cuando tú te separas de algo, ni te pertenece ni le perteneces. Por eso, cada vez que tú y yo pecamos, y lo hacemos constantemente y lo hacemos conscientemente, lo que estamos diciendo es que no estamos muertos, estamos moribundos. Cuando tú y yo pecamos y sabes que pecaste, te diste cuenta que ofendiste a Dios, te diste cuenta que no estás haciendo la voluntad de Dios, lo que estás haciendo es lo siguiente: estás como los malos, y no te ofendas, pero estás como los malos de la película. Estás moribundo nada más. No estás muerto completamente a él. Pero Pablo en este pasaje te recuerda a ti y me recuerda a mí lo siguiente: no puedes estar viviendo una vida de pecado para que veas la gracia de Dios. Te tienes que recordar que tú moriste al pecado. Es decir, que el pecado ya no se enseñorea de ti. Es decir, que ya no puedes decir, ay, es que el diablo me mangonea. Aquellos cristianos, ojo, no, aquellas personas que dicen que el diablo los mangonea, pues deben de saber si tienen a Jesús en su corazón. ¿Están conmigo? Es que yo no puedo, me estoy adelantando a lo que va a venir. Lo que viene es bueno. El cristiano no puede vivir en el pecado si ya está muerto para él. Si ya está muerto para él. Tú no puedes vivir en el pecado si ya estás muerto para él.
puedes vivir en el pecado y puedes vivir para el pecado si no estás muerto para él, si estás moribundo. Si estás moribundo. Y Dios nos ha llamado a ser personas que estemos muertos al pecado, que estemos muertos al pecado. Continúa y luego dice, versículo 3, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos en Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Algo que me gusta es que Pablo nos enseña lo siguiente, que los cristianos fuimos bautizados para unirnos a Cristo. Todos los cristianos hemos sido bautizados para unirnos a Cristo. Cuando está hablando de la palabra bautizar en ese concepto, la palabra bautizar lo que está diciendo es que te está poniendo en un lugar. ¿No sabes que tú fuiste puesto en un lugar? Ahora, Cristo fue muerto, pero también resucitó. Así que cuando tú aceptaste a Jesús, recuerda, no necesitas que pecar para tener la gracia de Él. Recuerda que tú estás muerto para el pecado, pero también tienes que acordarte que tú fuiste bautizado para unirte con Cristo. ¿Qué le pasó a Cristo Jesús? Vino aquí a la tierra. ¿Qué hizo durante en esta tierra? Estuvo hablando y viviendo una vida santa, una vida recta. ¿Qué le pasó a Cristo Jesús? Murió, pero también resucitó. Así que cuando tú fuiste bautizado, lo que pasó es lo siguiente, que tú fuiste puesto a Cristo. Tú fuiste puesto con Cristo en su muerte, pero también en su resurrección. Cristo Jesús murió, pero resucitó al tercer día. Y la Biblia no habla de reencarnación. Y la Biblia no habla de que en la otra vida tú vas a aparecer o a nacer como el león que no eres ahorita, porque ahorita eres un lindo gatito nada más. No. Pero la Biblia sí me dice que habla de la resurrección. Y aquí cuando está hablando, y para yo poderme explicar mejor, te voy a decir lo siguiente. Cuando está hablando del bautizo, está hablando del bautizo, pero se refiere al bautizo cuando estamos siendo unidos en Cristo Jesús, pero no se refiere al bautizo para salvación. Recuerda, el bautizo no significa que eres salvo. El bautizo es una confirmación de que eres salvo. El bautizo no es un requisito para entrar al cielo. El bautizo es una confirmación tuya que haces delante de la gente diciendo, yo tengo a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Yo estoy obedeciendo a Jesús porque quiso que me bautizara y quiero que toda la gente posible sepa que soy cristiano. Pero lo que está hablando este pasaje dice, ¿no sabes que fuiste unido a Cristo? Y aquí son las buenas noticias. Si fuiste unido a Cristo, fuiste unido para morir, pero también si fuiste unido a Cristo, fuiste unido para resucitar. Buenas noticias, tú que mueres al pecado. Buenas noticias, tú que decides vivir para Dios y no al pecado. Algún día, Dios te va a llevar a su presencia. Esas son las buenas noticias que tenemos. Esas son las buenas noticias que Dios nos ha dado. Vi otra película. ¿Me permiten decirle otra película? ¿Sí? Y en esta película, al final de ella, algunos ya la vieron, al final de ella pasa lo siguiente. Dice, se meten a otra dimensión, en las películas pasa, se meten a otra dimensión para rescatar a alguien. Entonces, cuando van a regresar, cuando van a salir hacia la dimensión, hacia la tierra, resulta que se les acaba el poder a una persona. Y le dice, para que ustedes dos vivan, yo tengo que morir. Pero ¿cómo? Es el héroe de la película. Les di una pista. Pero es el héroe de la película. ¿Cómo es posible que te vas a morir? ¡No! Y le dice, dime que ya te deje ir, pero yo siempre estaré contigo. Pero yo siempre estaré contigo. Y todos te quedas como, pero te vas a morir. Porque lo que tenía que hacer era con este brazo, soltarse este brazo, y este brazo tenía poder, y con este brazo los iba a sacar. El brazo se iba a ir, pero el cuerpo se iba a quedar. Están pensando, ¿qué película es? Pero le dice algo, dice, yo estaré contigo, mi corazón estará contigo. Esta persona murió, pero era un robot. Y cuando le dijo que lo iba a dejar ir,
tiempo después, en la película, en la mano que los empujó, llevaba la tarjeta, como los teléfonos. Los teléfonos no es el teléfono, sino la tarjetita. Llevaba la tarjetita. Entonces ahí estaba él. El cuerpo murió, pero su vida, su corazón se fue con esa persona y volvió a nacer. Para todos aquellos que hemos sido cristianos, para todos aquellos que somos cristianos, lo que pasa con nosotros es exactamente lo mismo que en esta película. Cristo Jesús nos dice, está bien, muere al pecado. Está bien, ya no peques más, muere, está bien. A veces morir al pecado es sufrir. Porque yo peco porque me quiero sentir bien. Porque yo peco porque no me quiero dejar de la gente. Porque yo peco porque yo sé que estoy bien. Porque yo peco por mi orgullo. Porque yo peco para satisfacer mi necesidad. Porque yo peco porque así soy. Pecamos porque nos queremos sentir bien nosotros. Y morir al pecado significa morir a mi yo. Que me duela no mentir. Que me duela perdonar. Que me duela callarme. Que me duela dejar de ver las cosas que no debo. Que me duela no hablar las cosas que van a ofender a los demás. Que me duela. Eso es morir al pecado. Pero Jesucristo te dice lo siguiente: cuando tú mueres, en verdad no estás muriendo. Yo tengo tu vida conmigo, porque yo tengo tu corazón. Y ¿sabes qué? Cuando yo venga, tú vas a entrar al paraíso conmigo. ¿Estás muerto o estás moribundo al pecado? ¿Te das cuenta que quizás en verdad no has nacido de nuevo? ¿Te das cuenta que quizás has estado aparentando estar muerto, pero en realidad no es cierto? ¿Cómo te das cuenta que estás muerto al pecado? Te das cuenta que estás muerto al pecado cuando en verdad te duele ofender a Dios, y ofender a Dios en muchas ocasiones es ofender a alguien más. No cuando dices, porque tú y yo podemos decir, ay, pues sí, pues discúlpame. Gente que viene a pedirte perdón y dice, oye, ¿me perdonas? Pero en verdad ni lo siente. En verdad no saben que pecaron. En verdad no se sienten molestos. En verdad no sientes dolor por lo que hiciste. Estás moribundo nada más. Dios no te llamó a estar moribundo. Dios te llamó a estar muerto al pecado. Es decir, tú ya no le perteneces a Él. Ahí sí tú puedes decirle al pecado, cuando venga y te toque la puerta, cuando venga y tú abras la página, la computadora y veas cosas que no debes, ahí tú sí le puedes decir al pecado, tú ya no me gobiernas. Tú ya no me gobiernas. Cuando venga la persona a provocarte, a tratarte mal, a insultarte, cuando venga el pecado, tú puedes decir, ¿sabes qué? Tú ya no tienes control sobre mi vida. Lo siento, yo ya estoy muerto. Y adivina qué. Bueno, no adivines, porque los adivinos no entran al reino de los cielos. Una persona muerta no siente. Una persona muerta no siente. Y algo que a mí me gusta es cómo termina, y te vas a dar cuenta si estás moribundo al pecado o si estás muerto a él. Porque dice versículo 4, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Subraya si puedes esa palabra en la Biblia, una vida nueva. Los cristianos fuimos sepultados con Cristo. Los cristianos fuimos sepultados con Cristo. Pero dice, así como fuimos sepultados con Cristo, así vamos a resucitar. Pero fuimos sepultados con Cristo para que tengas una vida nueva. Y cuando está hablando de una vida nueva, ojo, cuando está hablando de una vida nueva, se refiere a lo siguiente: una vida fresca o una vida con mejor calidad o mejor cualidades de la que tenías antes. Quiere decir que tú ya no tienes que pecar para ver que Dios se manifiesta en tu vida. Quiere decir que tú estás muerto al pecado. ¿Cómo voy a vivir viviendo? ¿Cómo voy a hacer pecado si yo estoy muerto para Él? Si está muerto para mí. O al menos que estés moribundo, o al menos que no hayas muerto. Si tú ya fuiste bautizado en Dios, en Cristo Jesús, estás bautizado, estás pegado a Cristo Jesús. Y como consecuencia tienes que morir, pero también vas a resucitar. Todo esto para que tú tengas una vida nueva. Aquí es donde viene todo el asunto de lo que Pablo nos está enseñando. ¿Cómo está tu vida? Tu vida es una vida nueva, es decir, es una vida fresca,
es una vida mejor, tienes mejor calidad de vida desde que aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, o vives igual que antes. Porque la consecuencia de morir es ahora vivir para alguien. ¿Sabes que Cristo Jesús vino 33 años aproximadamente a la tierra? Sufrió, murió, pero cuando Él murió, resucitó y dejó la vida que tuvo por 33 años aquí, que fue una vida de sufrimiento, para comenzar una vida nueva o regresar a donde pertenece y tener una vida llena de tranquilidad en el paraíso. La pregunta para ti y para mí es, ¿tienes una vida nueva? ¿Te das cuenta que tu calidad de vida ahora es diferente a antes de aceptar a Cristo como Señor y Salvador? ¿O simplemente te reúnes en una iglesia cristiana los domingos para estar con gente, para limpiarnos nuestra conciencia un poquito? Examínate a ti mismo. Y estas preguntas que Pablo nos da, nos está diciendo, examínate cómo estás viviendo. ¿En verdad has nacido de nuevo? ¿Que tu vida es mejor que antes de ser cristiano? Porque antes de tener a Cristo en tu corazón, no estabas muerto al pecado. El pecado y tú y yo, mira, like this. Así de sencillo, es verdad. Vivíamos en el pecado, vivíamos para el pecado, éramos esclavos del pecado. Pero ahora que Cristo Jesús está en tu corazón, la pregunta es, ¿tienes una vida nueva? Es decir, ¿vives diferente? Es decir, ahora tú sí puedes decir, no, yo sí soy una nueva criatura. Muchos de nosotros no nos atrevemos a decir que somos una nueva criatura porque no tenemos compromiso con Dios. Así de sencillo. Muchos no podemos contestar a esta pregunta y decir, no, yo sí soy una nueva criatura, porque no tenemos compromiso con Dios, porque seguimos buscando la gracia de Dios pecando y pecando y pecando, y porque estamos moribundos al pecado, porque no hemos muerto a Él. Dos cosas por cual no hemos muerto al pecado. Quizás no hemos nacido de nuevo. Quizás en verdad tú no has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, solamente tienes una religión, solamente has escuchado del cristianismo, solamente vas a una iglesia cristiana, o la siguiente cosa, no te dabas cuenta que estás moribundo al pecado, que tienes que morir al pecado. Y acuérdate que morir significa que haya dolor. Interesante que la pregunta que nos hace el apóstol es, ¿tienes una vida nueva? ¿Cómo eres ahora como esposo a diferencia de cuando no tenías a Cristo en tu corazón? ¿Cómo eres como hijo ahora que tienes a Cristo en tu corazón a diferencia de que no eras antes? Podríamos poner, y lo digo con mucho respeto, podríamos ponerte a ti como cristiano y una persona que se dice que no es cristiana a la par y la manera de vida es completamente diferente, opuesta a la tuya, porque eres libre del pecado, o sigues viviendo igual, o seguimos viviendo igual. ¿Cómo te consideras tú? ¿Vivo al pecado o moribundo a él? ¿O muerto? En esta película que acabo de ver, estaban los malos ganando. Y mientras los malos ganaban, pues estaban matando a los buenos. Ay, pastor, ¿qué clase de películas ven? De balazos, de guerra. Son películas. Por fin, uno de los buenos comenzó a acabar a los malos. Y empezó a matarlos y empezó a golpearlos. Y ya terminaron con uno y se voltean. Pero dice lo siguiente, van caminando para agarrar al otro malo y dice, espérame tantito. Dijo, no sé si realmente esté muerto, lo voy a terminar de matar. Y voltea, ya estaba muerto. Pero para estar, decimos ahí en el rancho, más seguro, más marrao. Voltea y le empieza a disparar. Tú y yo tenemos que hacer eso todos los días con nosotros. Todos los días tenemos que, antes de dormir, tenemos que voltear y matarnos a nosotros mismos. Es decir, morir al pecado todos los días. Algo que me gusta de David cuando mató a Goliat es el único espacio que tenía David para matar a Goliat era en la frente. Goliat tenía toda una herradura, toda una herramienta, toda una, lo que como le llames, puesta, una armadura, gracias, toda una armadura puesta, que el único espacio que tenía para que le mataran era la frente. Y David agarró lo único que tenía y por ahí le mató. ¿Okay? Cuando le cayó la piedra, David no gritó de felicidad. David no volteó a decirle a sus detractores, hey, no, que no podía matarlo.
David corrió a donde estaba Goliat y con la misma espada le cortó la cabeza. Por alguna razón muchos cristianos están moribundos nada más, porque se cayeron, le aventaron la piedra al pecado, pero no lo terminaron de matar. ¿Sabes cuál es una de las mentiras más grandes que el diablo nos da, o una de las formas por las cuales te puedes dar que estás moribundo al pecado, que no estás muerto? Cuando dices, ay, pues sí pequé y que Dios me perdone, pero en verdad no te duele pecar, pero en verdad no te sientes mal porque pecaste. Lo dices porque tus labios y tu conciencia te dicen que lo tienes que hacer, pero no hay dolor en ti. ¿Sabes cuándo? Una mentira que el diablo te mete a ti y te das cuenta que estás moribundo y no muerto al pecado, cuando dices lo siguiente: pues Dios sabe que me estoy esforzando, pero en verdad no te estás esforzando, no te cuesta trabajo, no estás haciendo nada por cambiar. ¿Sabes qué estás haciendo? Estás moribundo nada más. ¿Cuándo te das cuenta que el diablo te está dando mentiras? Cuando tú dices, pues Dios sabe que soy débil en esa área. Sí, pero también sabe que tienes la capacidad de vencer, pero no quieres. Algo que podemos aprender, es lo siguiente, que muchos de nosotros estamos moribundos al pecado y decimos, cuando yo cambie, entonces sí voy a estar bien con Dios. Y esa es una mentira, porque sabes que no quieres cambiar. Así de sencillo. No quieres cambiar. Cuando yo cambie, es como cuando la frase matadora, ahí les va la matadora. Si Dios quiere, voy a la iglesia. Yo me puedo imaginar a Dios diciendo, no quiero que vayas a la iglesia. No. Es decir, que tú y yo nos damos cuenta que no estamos, que el diablo nos ha engañado cuando decimos, no, pues la verdad que me esfuerzo, pero pues Dios sabe. ¿Te duele? ¿Te duele pecar? ¿Te duele ofender a los demás? ¿Te duele mentir? Es más, nos duele echar la mentirita piadosa. ¿Por qué no llegaste? Oh, es que y somos buenos. Ahí les va. Dicen que los mentirosos son buenos para descubrir mentiras. Yo digo que tengo el Espíritu Santo de Dios que me ayuda a discernir, pero ese soy yo, porque soy pastor. Amén. Nosotros tenemos que entender lo siguiente, que no puedes estar moribundo al pecado. Y te voy a decir algo, hoy voy a terminar, sí lo voy a decir de una vez. Hoy voy a terminar y te voy a decir, todos aquellos que saben que necesitas que morir al pecado, vamos a orar juntos. Y los moribundos se van a quedar atrás. Y algunos por lo que quieras, y lo digo con respeto, pero como Dios me lo muestra, porque todos tenemos pecados, porque todos fallamos a Dios y porque todos nos hemos dado cuenta hoy que sí es cierto, no estoy muerto, sí es cierto. No me lo dices a mí, pero el Espíritu Santo te está diciendo a ti en tu mente, oye, sí es cierto, oye, sí peco y no me duele, oye, de verdad no, me es fácil pecar y no me siento mal, ¿sabes? Y algunos van a decir, no, ¿por qué voy a pasar? Estoy moribundo. La pregunta que yo te quiero hacer es, ¿tienes un estilo de vida nuevo? Y no me refiero a leer la Biblia y a orar o a ir a la iglesia, porque mucha gente hace lo mismo. Me refiero a estar muerto al pecado, a que todos los días te vayas a dormir adolorido, porque recuerda, pecar es hacer algo que a mí me llene, que a mí me satisfaga. ¿Por qué vemos cosas en la computadora que no debemos? Porque yo siento satisfacción. ¿Por qué decimos mentiras? Porque de esa manera no me descubren, no me regañan. ¿Por qué siento envidia o coraje en contra de las demás personas? Porque no están haciendo lo que yo quiero o porque no lo hacen como yo espero que sea. ¿Por qué nos es fácil robar? Porque necesito. ¿Por qué nos enojamos con las demás personas
cuando nos corrigen, porque me están hiriendo. Por eso es de que pecamos. En otras palabras, si hoy decidiéramos dejar de pecar, tendríamos que estar en el cielo, porque todos nosotros somos pecadores. Pero el pasaje lo que nos está enseñando es: tú ya no puedes pecar constantemente. Y por favor, salte, y lo digo con mucho amor y con mucho respeto, salte de la mentira en que tú puedes pecar y está bien porque Dios te perdona. Porque entonces sí estamos devaluando el evangelio. Porque entonces sí estamos mostrando que Cristo no tiene mucho valor que haya muerto en la cruz del Calvario. Porque entonces sí estamos mostrándole al mundo un evangelio barato. Entonces tú puedes pecar, entonces tú puedes hacer todo lo que quieras. Te hago una pregunta: ¿estás muerto al mundo, al pecado, o estás moribundo? Ponte de pie conmigo, por favor.